La lectura ya se ha hecho, Santiago capítulo 4, versículos 1 al 3, y le he puesto como título Barriendo debajo de la alfombra, a esto que hablaremos. Hemos dejado atrás el contraste entre la sabiduría terrenal y aquella sabiduría que procede de lo alto, dos cosas muy distintas, opuestas entre sí. Antes de eso, hemos visto los estragos que produce una lengua fuera de control, que pone en evidencia, ¿verdad?, quién está al timón de esa nave. Pareciera que ya la casa está limpia, pero Santiago nos engaña. Él sabe que sus lectores no son ángeles. No ha descrito cosas que podrían suceder cuando habló de la parcialidad, de la fe que es mera palabrería y no conlleva a la acción, del deseo de sobresalir o del problema de la lengua. No. Todas ellas eran situaciones reales. Más allá de todas estas cosas que reflejan un desorden comunitario que hace trizas la creencia común que los tiempos antiguos son mejores, ahora nos trae a una situación de guerras y pleitos. Y no solo las expone, sino que en segundo lugar, acusa las faltas, los pecados existentes. Y por último, nos añade una explicación al por qué las peticiones de los creyentes no obtienen la respuesta debida. Veamos entonces, en primer lugar, esta situación de guerras y pleitos. Versículo 1. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Santiago, el apóstol Santiago, según Josefo, fue martirizado en el año 62. Y varios eruditos están de acuerdo en fechar esta carta antes del año 50. O sea, no habían pasado 20 años de la pasión y muerte del Salvador. Tal parece que el clima de paz y armonía al interior de las congregaciones que no son descritas en Hechos para el tiempo de los apóstoles ya se había deteriorado. Esto nos lo confirma una mirada superficial que demos a las epístolas de Corintios, Gálatas, Filipenses, Tesalonicenses, entre otros lugares. En las epístolas que nos demuestran esta apreciación. Hay problemas en la iglesia primitiva. Y este clima continuó en los siglos siguientes, según podemos leer en los escritos patrísticos. Si leemos, por ejemplo, las epístolas de Clemente a los Corintios, encontramos prácticamente los mismos problemas que Pablo había denunciado que tenían los corintios. Entonces, lo que Santiago denuncia aquí no es una novedad, pero lo que impacta es el cuadro de situación verdaderamente triste de la vida de aquellos creyentes, ya que existía una condición deplorable en la vida personal de aquellos que se decían seguidores de Cristo, y lo que sin duda alguna afectaba el testimonio de la iglesia ante el mundo. ¿Cuáles son? Los conflictos en la hermandad. Sí, hermano. Las vidas afectan el entorno.
Podemos leer al respecto, por ejemplo, Primera de Pedro, capítulo 2, el pasaje entre el versículo 11 y el versículo 18. Pero vamos a leer solamente aquí ahora los versículos 11 y 12. Dice: amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Gálatas 5:15 le dice a los hermanos, a la iglesia, a los creyentes, a los cristianos: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Santiago en el versículo 1 nos dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Había serias dificultades entre los creyentes y Santiago señala el origen de estos conflictos. Vimos en Santiago 3, versículos 15 y 16, que la envidia y las riñas tienen consecuencias devastadoras y son de origen diabólico. Esto es lo que engendra la sabiduría terrenal. Santiago usa el vocablo guerras para describir las luchas internas existentes entre los creyentes. Este es un estado de hostilidad continua, con brotes de antagonismo entre los hermanos. ¿Se ha fijado que, bueno, cuando uno estudia las guerras, la guerra no es parejita, sino que hay, por decirlo así, una avanzada, se produce una batalla muy cruenta, muy sangrienta, y luego pasa un tiempo, siguen en guerra, pero hay como una aparente paz y luego vuelven otra vez las hostilidades así muy fuertes. Bueno, esa es la condición en muchas congregaciones y es lo que está denunciando Santiago aquí. ¿De dónde estas guerras y conflictos? ¿De dónde estos excesos? Esta falta de oración, esta envidia, orgullo, calumnia y homicidio. ¿No le estará hablando Santiago a otro grupo de personas en vez de a mis amados hermanos, como él dice en el capítulo 1, versículo 19? ¿Qué debiera haber entre vosotros? Dice Santiago, cierto que hay guerras y pleitos entre vosotros. Bueno, pero ¿qué debiera haber? Debiera haber paz y armonía. Debieran servirse por amor los unos a los otros. Debieran sobrellevar las cargas de unos y otros. Debieran reflejar la gracia de Dios, la dulzura de Cristo, la mansedumbre del Espíritu, el amor de Dios. ¿Pero qué encontramos? ¡Qué tragedia! Cada cual buscando lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Al parecer, estas necias disputas normalmente van acompañadas de palabras desabridas, de crítica, de difamación. Este es el ambiente propicio para el mal uso de la lengua. Aquí ella encuentra el ambiente favorable para su obra destructora y maligna. ¿De dónde viene todo esto? Santiago hace la pregunta, pero la hace de tal modo que la respuesta está ahí mismo en la pregunta. Dice: ¿no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Cómo me hubiera gustado que aquí Santiago hubiera dicho: ¿de dónde vienen estas cosas? ¡Ah, el enemigo de nuestras almas!
O como dicen coloquial algunos, el diablo metió la cola. Pero Santiago no dice eso. Santiago dice, estas guerras, estos conflictos vienen de ustedes mismos, de vuestras pasiones que batallan en vuestros miembros. ¡Qué tragedia, hermanos! Estas guerras y pleitos tienen profundas raíces espirituales y estas raíces se nutren en el deseo de agradarse a uno mismo. Ahí está la alimentación de este clima, el deseo de agradarse a uno mismo. La fuente generadora la identifica Santiago en las pasiones o placeres. Esta palabra aparece 5 veces en el Nuevo Testamento y siempre con una denotación negativa. En Lucas 8:14 describe la persona que recibe la palabra, pero luego los placeres de la vida ahogan la semilla hasta que ésta muere. En Tito, capítulo 3, versículo 3, describe la condición del hombre que vive alejado de Dios. Y dice ahí Pablo, esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Este es el hombre que vive alejado de Dios. En segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 13, se usa con referencia a los falsos profetas y maestros que obviamente hacen daño en las congregaciones. Pedro dice que recibirán el galardón de su injusticia, ya que tienen por deleite, por delicia, el gozar de los deleites cada día. Qué distinto de ese bienaventurado del Salmo 1, ¿verdad? ¿Dónde está la delicia de este hombre? En la palabra del Señor. En su ley medita de día y de noche. Qué distinto. Estos no. Estos tienen su delicia en el deleite diario. ¿De qué? De cosas que nos sirven. Santiago usa esta palabra refiriéndose a cristianos. Notemos que se habló de quienes oyen la palabra, pero los deleites de este siglo ahogan la palabra. Notemos que se usa la palabra para referirse a los incrédulos, los que viven en incredulidad. Notemos que se usa la palabra para los falsos maestros, falsos profetas. Pero Santiago usa esta palabra para referirse a cristianos, quienes por buscar su propia satisfacción se involucraban en pleitos, envidias, luchas y disensiones sin consideración alguna del daño que este actuar produce en el cuerpo de Cristo. Ellos habían elegido agradarse a sí mismos, no agradar a Cristo. ¿Dónde ocurre esta lucha? En vuestros miembros. Esta expresión puede significar tanto algo interno como externo a cada creyente. Los deseos por placer, la satisfacción de esas pasiones crean el conflicto interno en cada creyente. Gálatas 5:17 nos dice que el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiere. ¿Verdad? Y el ceder a esta tentación de obtener el placer a como dé lugar creará conflictos también al interior de la congregación. ¿Sí? Detrás de un conflicto, al interior de una congregación, hay el deseo de alguien que lo pone por encima de la voluntad de Dios, por encima de sus hermanos, por encima de la congregación.
El conflicto ha comenzado al interior del corazón, pero se manifiesta como conflicto al interior de la congregación. Comenzó en el corazón, pero de ahí sale. ¿Y qué es lo que hace? Contamina, estorba a la congregación. ¿Por qué este problema, hermanos, no es identificado rápidamente para limitar al mínimo posible el daño que sin duda causará? ¿Cómo es que esto avanza? Aquí es donde el pecado nos sorprende y nos engaña. Pero no somos víctimas, no, ya que voluntariamente nos engañamos. ¿Cómo? Vestimos nuestras pasiones y deseos, origen de nuestros conflictos, con ropaje piadoso. Mira Santiago, capítulo 3, versículo 14. Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Allí está el conflicto, en el corazón. Pero en vez de admitirlo y arrepentirnos, lo disfrazamos con palabras jactanciosas sobre nuestra superioridad espiritual. Denostamos, hablamos mal de aquel que envidiamos y disfrazamos nuestras motivaciones con una supuesta preocupación por el bienestar de la congregación y la gloria de Dios. Toda una sarta de mentiras que brotan de un corazón engañoso y perverso que disfraza de discusiones doctrinales las disputas de poder. Eso lo vemos todos los días en las distintas congregaciones. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 6 nos da el antídoto a aplicar a esta ponzoña venenosa que gangrena el cuerpo de Cristo. Dice en los versículos 12 al 14, no reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de tal modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Toda concupiscencia a la cual se deja libre curso, todo deseo pecaminoso insatisfecho, destruirá tarde o temprano la unión y comunión entre los creyentes. ¿Cuál es la salvaguarda? Presentarse voluntaria y diariamente al Señor, orando y pidiendo con David en el Salmo 139. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Hoy en la mañana hablábamos de renovar periódicamente el pacto con Dios. Sí, te serviremos, te serviré. ¿Sabe? Necesitamos eso cada día. Cada día necesitamos ir ante el Señor y decirle, Señor, hoy te quiero servir, hoy quiero vivir para ti. Hoy quiero que seas tú el centro de mi vida. Ni por un segundo creas que estás libre de caer, que eres demasiado maduro para ser engañado por el pecado, que tienes mucha experiencia y conocimiento del Señor como para obrar en contra de la comunión. Hermanos, es doloroso, vergonzoso y lamentable que estas trazas de carnalidad y comportamiento impío sacuda el liderazgo de las congregaciones, pero es la triste realidad.
Es la triste realidad que los diótrefes de tercera de Juan asoman la cabeza. Es la triste realidad la que nos dice Judas acerca de ellos en el versículo 16 de su epístola. Dice: estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. ¿Ves? Ahí no está la gloria de Dios. Ahí está el deseo de cada cual. Y Pablo no deja de mencionar en su discurso de despedida el origen y propósito de estos hombres. Míralo ahí en Hechos 20, versículos 29 y 30. Entre paréntesis, lee ese capítulo 20, lee ese discurso de despedida de Pablo y ojalá el Señor te dé la conciencia de verte ahí escuchando a Pablo. Dice los versículos 29 y 30, porque yo sé. No está diciendo, miren, tal vez, por si acaso le digo, por si la mosca. No, dice, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos. Si yo hubiera estado ahí frente a Pablo en ese momento, al escuchar esto, habría inclinado mi cabeza. Y sería como uno de los apóstoles cuando el Señor dijo, uno de ustedes me va a entregar. Y preguntaría, ¿seré yo, Señor? De vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Esta es una situación que la están sufriendo amados hermanos y pastores en distintos lugares del mundo. Hoy mismo están sufriendo esto. Santiago nos hace mucho bien al levantar la alfombra para barrer debajo de ella. ¿Y qué encuentra? Mira el versículo 2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Aquí Santiago encuentra y denuncia los pecados existentes entre sus lectores. Los verbos aquí están en indicativo. ¿Y qué significa eso? Que está hablando de hechos reales, no está en potencial. Un verbo en potencial es que podría ocurrir, pero el indicativo no, te habla de un hecho real o de un hecho que se tiene por cierto. No sabemos qué codiciaban ellos, pero, hermano, ¿importa saber? Basta para nosotros saber que esta es una clara transgresión del 10º mandamiento. No codiciarás. Punto. Eso me basta. Sea lo que sea, es malo. El verbo codiciáis significa sentir un deseo incontrolable hacia algo. En otras palabras, el deseo lo controla. No puede pensar en otra cosa. Es una idea que se ha metido en su mente y no la puede desalojar.
Y puede estar escuchando advertencias, pero no entra. Ya su cabeza está llena con ese pensamiento. Él no puede pensar en otra cosa. Esta palabra la mayoría de las veces se usa en un sentido negativo, como en Mateo 5:28, donde el Señor habla de mira a una mujer para codiciarla. O también en Romanos 13:9, donde Pablo enlista los mandamientos que hay en la segunda tabla. Y esta situación, como es tan indicativo, es una realidad continua, no es un hecho esporádico, no es algo puntual, algo que ocurre ahí en un momento, no, es un hecho continuo. ¿Y cuál es el resultado? En esa situación no tenéis. El deseo no era satisfecho, por lo que la frustración aumenta, obviamente. ¿Habría paz en ese corazón? La esperanza frustrada da lugar a la envidia de unos contra otros. La envidia es carcoma de los huesos, dice Proverbios 14:30. ¿Pero qué es el carcoma? La carcoma es un insecto muy pequeño que taladra la madera, la va royendo. Es mucho más pequeño que se me fue la palabra, pero ustedes saben cuál es, que una termita. Mucho más pequeño. Pero hace lo mismo. ¿Y qué es lo que hace? Inutiliza la madera. La hueca completamente, esa madera ya no sirve para nada. Entonces el proverbista dice que la envidia es carcoma de los huesos. Así la envidia va gastando y consumiendo al que le da cabida en su seno. Este no se alegra del bien ajeno, ya que codicia lo que otro tiene. Tampoco trabaja los dones, talentos y habilidades que Dios le dio, porque Él está pendiente del trabajo de otros y no hace el suyo propio. En pocas palabras, el envidioso es un inútil. La frustración de no alcanzar lo que se desea no solo lo convierte en envidiosos, sino que engendra además un odio mortal. Así hemos de entender en sentido figurado el verbo matar que aparece aquí. Primera de Juan capítulo 3 versículo 15 nos dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y Jesús, cuando aplica el sexto mandamiento, dice en Mateo 5, 21, 22, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Este es el mandamiento dado por Dios. Pero ellos, los escribas, fariseos y doctores de la ley, habían añadido, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero la ley era más que clara. Era, no matarás. Además, Números 35-31 nos dice, no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte, indefectiblemente morirá. Ellos habían enseñado de tal modo el mandamiento que la condena dependía del juicio y no del hecho. Entonces, el hecho de que Jesús diga aquí y en otros 5 lugares del capítulo 5 de Mateo, pero yo os digo, no significa que Él se pone por sobre la ley, sino que da el significado original del mandamiento sin las explicaciones y añadiduras que solo oscurecen y entorpecen el entendimiento. En el versículo 22, el Señor dice, pero yo os digo que cualquiera
que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Todo esto como una explicación y aplicación del sexto mandamiento. No matarás. La relación entonces de envidia y odio es peligrosa. Lleva a los hombres a hacer cosas que en ausencia de sus sentimientos los llevaría a avergonzarse. Un ejemplo de esto lo encontramos en Hechos capítulo 7, versículo 9, donde dice, los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. Dice Barclay, la codicia de placeres conduce a los hombres a obras vergonzosas, los conduce a la envidia, a los celos, a la enemistad y aún puede llevarlos al asesinato. Miremos una vez más los verbos que tenemos aquí. Codiciáis, matáis, envidiáis, combatís, lucháis, deseáis. ¿Expresan estas acciones el clima adecuado para que germine la virtud? ¿Enviará Dios allí bendición y vida eterna? El salmista dice, qué hermoso es que los hermanos vivan juntos y en armonía. Y termina ese salmo diciendo, allí es donde Jehová envía bendición y vida eterna. Pero estos verbos que aparecen aquí obviamente restringen la bendición de Dios. ¿Será este el ambiente propicio para crecer y madurar en el Señor? ¿Nos extrañaremos que Dios en esta condición nos niegue lo que deseamos? Ah, Señor bendito, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. No nos engañemos. Jamás obtendremos lo que pedimos si usamos para ello los medios incorrectos. Santiago dice, no tenéis lo que deseáis. En tercer lugar, Santiago da una explicación de por qué sus peticiones no obtienen respuesta. Esto también debiera interesarnos sobremanera. No tienen, dice Santiago, porque no piden. Esto es pedir a Dios en oración, como ya nos ha instado en el capítulo 1, versículo 5, ¿verdad? Ahí hablando de la sabiduría, dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará todo abundantemente y sin reproche. Él es el dador de toda buena dádiva, de todo don perfecto, y puede dar en abundancia mucho más de lo que pedimos o entendemos, según nos dice Pablo en Efesios 3:20. Constantemente en el Nuevo Testamento se nos señala, Mateo 7:7, pedid y se os dará. Mateo 21:22, todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Juan 14:13, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Juan 15:16, yo os elegí a vosotros, dicen los versículos anteriores, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Primera de Juan capítulo 5, versículos 14 y 15 dice, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Juan 16:24, hasta ahora
nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Y estos son solo algunos textos, hay muchos más. Es el deseo de Dios que pidamos, pues Él se complace en dar, en cumplir nuestro gozo. ¿Por qué entonces esta frustración? ¿Es que Él ha cambiado? No. Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no ha cambiado, Él es inmutable. Detengámonos un minuto aquí. Miremos nuevamente la clave que nos da Juan en 1 Juan 5:14. Leamos con atención ahí. Dice, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, eso es. Debe ser una petición conforme a su voluntad. Santiago nos dice en el versículo 3, pedís y no recibís porque pedís mal. Sí, ellos oraban, al menos en lo que a pedir se trataba. ¿Y tú? ¿Y yo? ¿No es verdad, hermanos, que a la hora de pedir oramos? ¿No es este tipo de oración la oración predominante de nuestras vidas? Escasamente agradecemos el bien y nos engañamos diciéndonos que somos agradecidos. ¿Quién nos dice eso? Nos cuesta interceder por otros, pero si de nuestras necesidades se trata, qué manera de orar, ¿verdad? Si hasta lágrimas derramamos cuando la necesidad es apremiante y la aflicción es genuina. Con todo, muchas veces experimentamos no la respuesta inmediata, sino una espera angustiante. Los lectores de Santiago también pedían, pero no recibían. ¿Por qué? Porque sus oraciones eran hechas con fines egoístas. Piden mal. Eran oraciones con fines personales, para satisfacción propia, no para glorificar a Dios. Tal vez las cosas que pedían eran buenas, legítimas, pero ellos las querían por motivos equivocados. O no solo, o no lo recibían, porque lo que pedían no estaba dentro de la voluntad de Dios. Me pregunto, sin embargo, ¿cómo es que teniendo este comportamiento, el descrito ahí en el versículo 2, cómo es que teniendo este comportamiento ellos se atrevían a orar y pedir a Dios? ¿Qué clase de corazón es aquel que rechazando la voluntad de Dios pide que Dios bendiga el camino tomado por su propia voluntad rebelde y carnal? ¡Qué osadía, ¿verdad? El Señor oró, no mi voluntad, sino la tuya. En cambio, muchas veces nuestras oraciones son, no tu voluntad, sino la mía. Qué distinto. Primera de Juan capítulo 3, versículos 21 y 22 dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. ¡Qué confianza, hermano! ¿Cuánta fe hay aquí? ¿Cómo es esto posible? Cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. ¡Qué confianza! ¿Cómo es posible? Ah,
Es posible, dice Juan, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Ahí está la base de la confianza. Ahí está la certeza indubitable. Sí, yo sé, mi Dios oye, y Él lo hará. ¿Por qué? Porque guardo sus mandamientos y hago las cosas que son agradables a Él. Este actuar que describe el apóstol Juan es muy disímil del obrar y del propósito de los lectores de Santiago. Dice ahí en el capítulo 3, versículo 3, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Está claro que el propósito de estas oraciones no son santas. Aquí gastar es dilapidar, malgastar, farrear. Es la actitud del hijo pródigo al recibir su parte de la herencia. ¿Y no es esto algo común hoy? La oración es la provisión de Dios para que sus hijos experimenten comunión con Él. Es un medio de adoración, de alabanza, de gratitud, intercesión y petición. Pero pedir cosas a Dios con el fin de satisfacer deseos personales, de consumir y malgastar sus dones en placeres de este mundo, es usar mal, es abusar del precioso don de la oración. Aquí se pide trabajo. Dios lo concede. Y a poco andar el trabajo pasa a ser lo más importante en su vida al punto que descuida el hogar y la comunión con los hermanos. Ay, que tengo tanto trabajo. Hermano, hace tiempo que no lo vemos. ¿Qué pasa? No, es que tengo mucho trabajo, pastor. Con decirle que llego a mi casa ya cuando están todos durmiendo y salgo cuando están todos durmiendo. ¿A quién no le pasó? El trabajo es lo más importante. Y cuando no lo tuvimos, Señor, provee una puerta de trabajo. Dame un medio para traer el sustento al hogar. Y muchas veces con lágrimas pidiendo esto. Dios lo concede y esta es nuestra respuesta. No tengo tiempo. Tengo mucho trabajo. Allá piden y ruegan por un hijo. Dios lo concede. Y pronto la pequeña criatura pasa a dictar los tiempos, los gustos y las razones, transformándose en el ídolo de sus padres, dispuestos siempre a satisfacer los caprichos de ese pequeño. Otro pasa por momentos de aflicción económica. Y mientras la sufre, exhibe una piedad digna de los apóstoles. Pero Dios le concede bonanza y se olvidó de Dios y de sus hermanos. Aquel implora por salud y Dios en su infinita gracia la otorga. Mientras tuvo la aflicción de salud, mostraba dependencia de Dios y gozaba estar con sus hermanos. Ahora, ya libre de esa aflicción, tiene cosas más importantes que hacer que congregarse con sus hermanos. Es muy triste, pero yo he recibido cuando pregunto a veces, hermano, lo extrañamos, pastores, que tuvimos que hacer. Estas cosas no son situaciones aisladas. Lamentablemente es algo común de observar. Dios es bueno y se complace en hacer bien a sus hijos.
¿Acaso Dios no sabe cómo vamos a responder? ¿Acaso Dios no sabe que normalmente somos desagradecidos o mal agradecidos? ¿Dios no sabe eso? Sí, Dios lo sabe, lo sabe. Y a pesar de ello, nos otorga el bien. ¿Te das cuenta cómo es nuestro Dios? Si no somos dignos de recibir nada. No son nuestras oraciones las que inclinan el corazón de Dios a hacernos bien. Él nos hace bien porque nos ama. Él goza en darle a sus hijos lo que estos necesitan y mucho más que ello. Él sabe, sin embargo, que nuestra respuesta no será a la altura de su gracia. Sin embargo, eso nos apaga su deseo de dar. Bendito sea el Señor. ¿Cómo Él puede darnos tanto bien? Y nosotros respondemos tan mal. Pero hay otras veces en las que Dios, en su gracia, no nos concede lo que pedimos. No estamos en condiciones de recibirlo. O nuestra condición espiritual está tan deteriorada por conflictos y deseos insatisfechos que la voluntad de Dios se ve ahogada por la envidia y la codicia de nuestro corazón. Esta condición es el resultado de poner nuestros intereses por encima de los de Dios. Él es nuestro dueño. Él es nuestro redentor. Solo Él es la satisfacción de los más profundos anhelos del alma y Él solo saciará la sed del peregrino que se allega a su fuente. Solo Cristo satisface verdaderamente. Mira, es un engaño que tú pienses, si tuviéramos una casa más grande, ahí sí yo sería feliz. No, mentira. Es que si mi esposo fuera mejor, entonces así yo sería. No, no es así. Si ganara más de lo que ahora tengo, entonces yo sí sería feliz. No, mentira. Engaño del diablo. Porque si no estás contento con lo que Dios te da, nada te satisfará. Cristo satisface verdaderamente. Y si Cristo no te satisface, nada lo hará. Solo Él puede brindarte gozo, reposo y solaz. En estos días de incertidumbre y luchas, de envidias y veleidades, de deseos y demandas, solo Cristo es el ancla firme que mantendrá nuestra nave a salvo de las corrientes impetuosas del mal. Solo Cristo. Dijo Agustín en su libro Confesiones, en el primer capítulo: nos has hecho, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que no descanse en ti. ¿Está inquieto tu corazón? Descansa en Cristo. Descansa en Él. ¿Hay incertidumbre en tu vida? Mira, Dios te hizo para Él. Dios
Dios te hizo para Él. Y el propósito de gozo y alegría en tu vida solo tiene un nombre: Jesucristo. Nos has hecho, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto, estará inquieto hasta que descanse en ti. Deja de luchar. Abandona esos deseos que hoy llenan tu corazón y tu alma y tu mente. ¿Por qué no le entregas tu vida a Cristo? Hablamos esta mañana de que debemos renovar nuestro pacto. Hermano, esta es una ocasión para eso. Disponte hoy en las manos del Señor. Reconoce que has sido creado por Dios para Él. Y allí tu corazón va a encontrar reposo, porque vas a estar descansando en Él. Entrégale hoy tu vida a Cristo. El vivir como has estado viviendo es un reflejo de que siempre has buscado solo tu voluntad y no la de Él. Vamos a Cristo. Entreguémosle nuestras vidas a Él.